Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, en el tiempo en el cual estén viendo este video tutorial, este nuevo video tutorial que lo que pretende hacer es darles la introducción, darles la inducción al espacio de trabajo de Adobe Illustrator, que es el programa con el cual vamos a trabajar la parte de los vectores en las piezas multimedia que generemos en la especialización. Entonces aquí yo ya tengo abierto, aquí yo accedo al doc y ya tengo abierto el software y aquí arriba encontramos los menús. En este caso está en inglés, pero es un inglés tremendamente sencillo, muy básico, y es básicamente lo mismo que encontramos en otro tipo de softwares. En este caso está el menú archivo, el menú edición, el menú objeto, el menú tipo, selección, efecto, vista, ventana, ayuda, en fin. Y aquí en esta parte tenemos las herramientas que son las que vamos a utilizar para realizar las diferentes piezas gráficas que necesitemos. En este caso, al igual que en otros softwares de diseño, aquí tenemos el acceso a los atajos. En este caso, para crear un documento nuevo, es lo mismo en Word o en PowerPoint. Ustedes pueden decirle New o Comando N. Recuerden que esta es la tecla maestra en Mac. Si ustedes están trabajando en PC, no olviden que será Control o la tecla Windows. Y en este caso voy a decirle que me genere un nuevo archivo. Illustrator es un programa similar a CorelDRAW y a otros programas graficadores. Recuerden que en el blog de la asignatura les he dejado lo que es el software de autor y el software libre que ustedes pueden descargar. Y ese software libre es básicamente, si ustedes me permiten, yo voy a ir aquí al sitio de nuestro blog para mostrarles. Aquí tenemos multimedia 1 y 2. En este caso, si no estoy mal, aquí está nuestro sitio. Y si ustedes se fijan, si hablamos del, eh, del software de autor del closed source versus el open source, aquí tenemos que está Adobe Illustrator y también tenemos Inkscape, ¿vale? En este caso este sería el equivalente Adobe Illustrator, pero también en un momento dado ustedes podrían trabajar en Corel para sus futuros proyectos. Voy a darle Escape aquí y vamos a irnos al programa. Fíjense que cuando le decimos un nuevo documento, tengo este cuadro de diálogo en donde de una sola vez puedo yo nombrar este archivo, pero eso lo puedo hacer posteriormente. Tengo el perfil del archivo en donde tengo print. Esta cuestión iría para impresión. Hablemos de una revista, de un libro, de un afiche. Para web, que podría ser nuestro caso, pero todo lo que produzcamos en un momento dado acá como vector, podemos darle diferentes formas de salvar a ese archivo. Entonces, en este caso, pues, si les parece bien, podemos dejarlo en print. Fíjense que aquí también tengo para dispositivos móviles, para video y para película, básico CMYK y básico RGB. Recuerden lo que les mencioné la vez pasada de los diferentes modelos de color para multimedia. Entonces, en este caso, si les parece bien, dejémoslo como print, el perfil para el nuevo documento. Número de mesas de trabajo o number of artboards. En este caso estamos hablando del número de hojas que puede contener Illustrator. Yo aquí, por ejemplo, si necesito generar un documento el día de mañana, un PDF, podría decirle que tenga 8 páginas, 12 páginas, en fin, o solamente una. Que es nuestro caso, vamos a abrir un archivo y vamos a ensayar con las diferentes herramientas. Aquí aparece la medida de ese archivo en size y aquí tenemos, por ejemplo, si le decimos impresión, en esta parte, fíjense, aquí tenemos un carta o letter, legal u oficio, tabloide, que es un tamaño como el de un periódico de la tarde o de la mañana, ya hablemos el ADN, recuerden el término del tabloide, ¿sí? Es el tamaño para un periódico y diferentes formatos que ustedes encuentran acá. Casi siempre por defecto o por default aparece seleccionado A4, que es un tamaño, si ustedes se fijan acá en el ancho, width, aquí tenemos 210 milímetros y height, tenemos 297 milímetros, esto es un tamaño carta más o menos. En unidades, aquí podemos escoger entre milímetros, puntos, picas, pulgadas, centímetros, píxeles. En este caso les recomiendo que trabajemos en milímetros o en centímetros, por defecto ya lo trae acá.
Aquí está la orientación de la página y esto es, si ustedes se fijan, el muñequito es vertical o el muñequito es horizontal. Entonces podemos utilizarlo vertical o horizontal. En este caso, si les parece bien, trabajemos horizontal para tener un espacio de trabajo más amplio. Eso me refiero a que se nos acomode a la pantalla. Esta parte de bleed o sangrado, si es que el software está en español, esto es una dimensión técnica que tiene que ver con que las imágenes lleguen hasta el borde mismo de la página. Allá en el salón de clase intentaré explicarles lo que es el sangrado en un documento con más calma. En este caso vamos a dejarlo en cero, es un ensayo. Y el modelo de color CMYK, sin embargo, fíjense que ustedes que acá podríamos cambiarlo a RGB, esta parte pues es transparente en este momento, dejémoslo en CMYK. Los efectos de rasterización o de convertir una imagen en vector a mapa de bits, en este caso está en 300 ppi. Esos ppi son píxeles por pulgada, píxeles per inch. En este caso dejémoslo así como les aparece. Y preview mode, en este caso, si ustedes se fijan, lo tengo aquí por defecto, en píxeles o en sobreimpresión. Allá en clase les explicaré qué es este cuento, pero por el momento dejémoslo así como ustedes lo están viendo acá, ¿vale? Digámosle OK. Y fíjense que aquí estamos en nuestro documento, en nuestra hoja, que en este caso es horizontal. Aquí, si ustedes se fijan en esta parte, tengo las herramientas y en esta parte acá tengo diferentes paletas que están, yo puedo tomar estas barras y puedo trasladarlas de esta forma para personalizar mi espacio de trabajo, pero en este caso pues voy a dejarla acá. Si ustedes se fijan, si le doy clic acá, me aparece que esta es la paleta de color en donde yo puedo fabricar el color. Fíjense que en este caso tengo cian, magenta, amarillo y negro, que es el espacio de color que mencionamos allá en clase. También podría tener el color en el espacio RGB, en fin. Aquí tengo una guía de color en donde tengo diferentes tonalidades, en fin, esta parte la vamos a ver posteriormente. Yo puedo tomar estas paletitas que ustedes están viendo acá y fíjense que puedo ampliarlas o reducirlas de acuerdo a lo que yo esté buscando. Y aquí en estas dos flechitas que me aparecen, muy parecidas a un reproductor de audio o de video, yo puedo ocultar de nuevo esto acá. Si ustedes se fijan, cada vez que dejo el mouse sobre una de las paletas me aparece el nombre de esa paleta, en este caso guía de color o color guide. En este caso aquí tengo las diferentes brochas, brushes. Aquí tengo símbolos, stroke, y esto tiene que ver con las líneas, con el ancho de la línea y el estilo de línea. Aquí tengo la paleta de gradiente o degradé, la paleta de transparencia, en fin, este espacio de trabajo puede ser diferente al que ustedes encuentren en sus casas o en los equipos cuando trabajemos allá en la universidad, porque estos espacios de trabajo pueden personalizarse y yo puedo tener afuera diferentes paletas o no. En este caso acá están nuestras herramientas. Y aquí tengo, si ustedes se fijan, un cuadradito que está completo, que está lleno. En este caso tiene un color blanco. Y este icono que ustedes están viendo acá es el icono de la línea. Esto es el color de fondo de los objetos y este es el color de la línea de los objetos. Aquí abajo tengo un icono que está tachadito y que me dice none, que me dice ninguno. Es decir, yo puedo, cuando genere un objeto, decirle que tenga fondo, que tenga línea o que no tenga ninguno de los dos, que sea por ejemplo completamente transparente. En este caso, si les parece, aquí vamos a utilizar una herramienta que es esta que ustedes están viendo acá. Miren que si dejo el mouse ahí, me aparece que esta es la herramienta de rectángulo y siempre me va a aparecer también, si ustedes se fijan, la letra, en este caso la M, con la cual yo puedo acceder a esa herramienta estando en cualquier otra, ¿vale? En la suite de Adobe, cuando yo tengo en una herramienta un triángulo negro en la parte inferior derecha, me está indicando que yo tengo más herramientas en esa misma. Fíjense, si yo doy clic sostenido, miren que me aparece la herramienta del rectángulo con los bordes redondeados, la herramienta de elipse, la herramienta del polígono, la herramienta de la estrella y la herramienta de brillo, de destello, ¿vale? Entonces, en este caso, fíjense que ahora, si ustedes en este lugar encuentran esta herramienta de la elipse es porque alguien vino antes y utilizó esta herramienta de la elipse, o encuentran la herramienta de polígono es porque alguien anteriormente pues utilizó esa herramienta. Pero casi siempre les va a aparecer por defecto esta herramienta del rectángulo. Y fíjense cómo hacer rectángulos o cuadrados, en este caso, lo mismo que óvalos o círculos. Tomando esta herramienta,
hacemos esto, damos clic y arrastramos simplemente. Fíjense que yo acá estoy generando un rectángulo y miren que aquí este rectángulo está con este color, que es un verde muy clarito. Miren que aquí abajito tengo esta paleta que si el software está en español aparecerá como muestras de color, en este caso en inglés se llama swatches. Y si yo le doy clic a esta paleta en swatches, miren que aquí puedo tener otras paletas montadas, pero fíjense que yo aquí en este caso en layers tengo diferentes capas, o en artboards, en este caso estoy en la mesa de trabajo 1. Aquí en esta paleta de swatches yo tengo los diferentes colores que vienen montados en el programa, pero también yo podría fabricar los míos, ¿vale? Si ustedes se fijan en este caso, aquí tengo, voy a seleccionar esta herramienta de la lupa, voy a acercarme acá, voy a dar un barrido y fíjense que yo aquí tengo este rectángulo de este color que es un verde muy clarito. Fíjense que yo puedo seleccionar que el fondo de este rectángulo sea de este azul, de este rojo, de este naranja, en fin, de ahí en adelante, ¿vale? Puedo decirle a ese rectángulo que tenga línea. En este caso la línea que ustedes están viendo acá es negra. Yo podría cambiar ese color acá y fíjense que aquí, en esta paleta de stroke, yo tengo el ancho de esta línea. Aquí aparece 1pt. ¿Qué es 1pt? Pues es un punto. La medida de las líneas en este tipo de programas de graficación están dadas en puntos. Un punto es una medida muy antigua, tipográfica, y tiene que ver con la altura de las letras, pero también se aplica al grosor de las líneas, ¿vale? En este caso yo podría decirle que la línea tenga 6 puntos, por ponerles un ejemplo, y si ustedes se fijan, aquí me aparece que me ha cambiado el grosor de esa línea. Pero también ha ayudado en la paleta de swatches. Si ustedes se fijan, teniendo seleccionado el elemento, yo podría decirle ninguno a ese color de línea, y en este caso yo estoy generando este rectángulo sin la línea. Para volver a la vista completa, pues hay dos opciones. Una es recurrir a la lupa, y si yo oprimo la tecla Alt u opción, fíjense que la lupa del signo más me cambia a una lupa con el signo menos, y yo puedo ir dando clics hasta acomodarme. Aquí también tengo esta herramienta que es la herramienta de la mano y me permite desplazar esta hoja de esta forma como ustedes están viendo acá. Pero a mí me gusta muchísimo un atajo para devolverme de cualquier vista a la vista de la página completa, y es el siguiente. Ustedes dan doble clic a esta herramienta de la mano, 1 y 2, y fíjense, la página me aparece por completo. Aquí vamos a coger y vamos a ocultar esta paleta de los swatches, y de esa forma yo genero un rectángulo y le puedo dar color al objeto o a la línea. Fíjense que en este caso aquí me está diciendo que este objeto tiene un fondo de este naranja que está compuesto por 50 de magenta y 100 de amarillo, pero no tiene ningún color de línea. De la misma forma yo podría seleccionar la herramienta de la elipse, si ustedes se fijan acá, y hacer este óvalo que ustedes están viendo acá. Aquí lo voy a soltar y miren que aquí me va a aparecer con el color que yo tenía seleccionado anteriormente. Ya saben que si quieren cambiarle el color de fondo, pues simplemente vienen y cliquean acá. Si queremos darle color a la línea, seleccionamos esta parte acá, de nuevo sacamos la paleta y le podemos decir, por ejemplo, que tenga una línea verde. Y de nuevo podemos decirle que tenga una línea verde de 8 puntos de ancho. Digamos en este caso que la línea sea negra, por ponerles un ejemplo. Ahora, ¿cómo hacer para seleccionar elementos y arrastrarlos dentro de mi espacio de trabajo? Fíjense, aquí tengo este cursor que es el cursor negro y me permite seleccionar este objeto y trasladarlo acá. Aquí selecciono este objeto y lo traslado para acá. Podría también, si quiero seleccionar los dos, hacer un barrido completo y llevarme estos objetos dentro o fuera del espacio de trabajo. Fíjense que voy a sacar la herramienta de la lupa con el signo menos y miren que yo puedo ubicar estos elementos fuera de mi mesa de trabajo. Es como si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con papel recortado y pudiéramos poner este círculo o este rectángulo afuera de mi espacio de trabajo, afuera de mi cartulina, llamémoslo así, que es donde estoy trabajando, ¿vale? Ahora, hay otro método también para seleccionar todo lo que yo tengo en un espacio de trabajo. Recuerden que la palabra todo en inglés es la palabra all. Y esa palabra pues empieza con A. Entonces, si voy al atajo comando A, si digito la tecla comando más la letra A, yo selecciono todo
y puedo mover esto que ustedes están viendo acá, ¿vale? No olviden que para borrar pues simplemente es suprimir y para devolverme es lo mismo que cuando vimos Audacity y en todos los otros softwares, comando Z hasta que me devuelva el procedimiento con el cual yo ya estoy conforme. Ahora fíjense, cómo hacer cuadrados perfectos y cómo hacer rectángulos, discúlpeme, cuadrados perfectos y círculos perfectos. Fíjense, voy a seleccionar esta herramienta del círculo y oprimiendo la tecla Shift, no la tecla bloqueo de mayúsculas, sino la tecla Shift, yo genero este círculo con el tamaño perfecto que ustedes están viendo acá. Esto es un círculo perfecto. Y si quiero hacer un cuadrado perfecto, simplemente selecciono esa herramienta y hago este cuadrado como ustedes están viendo acá. Muy sencillo el manejo de Illustrator. Insisto en lo que les comenté en la clase. Este tipo de herramientas están ahí para que ustedes le den utilidad. ¿Qué podrían ustedes hacer con esta cuestión? Hombre, a mí se me ocurre que en un momento dado podríamos hacer un gráfico, no sé, cierto tipo de cuestiones, importar una fotografía, en fin, todo ese poco de cosas que podemos ver en clase y que de hecho lo vamos a ver. ¿Cómo manejar? Permítanme un segundito, vamos a hacer aquí algo. ¿Cómo manejar el texto? Si ustedes se fijan, aquí tengo este icono, que es una letra T, y aquí esta es la herramienta del texto. Si doy clic sostenido, miren que tengo un triángulo negro en la parte inferior derecha. Si doy clic sostenido, fíjense que tengo otras opciones de esa herramienta de texto. Las vamos a ver en clase. En este caso, simplemente pongamos acá. Si hacemos clic, miren que me aparece un cursor titilante y aquí arriba, si ustedes se dan cuenta en esta paleta de control, a medida que yo voy utilizando diferentes herramientas, me van apareciendo opciones de esa herramienta. En este caso, yo aquí tengo la opción de poder ubicar texto acá. Entonces, en este caso, pues lo que vamos a hacer es importar, o más bien digitar el texto. Vamos a poner acá, asumamos que vamos a generar una diapositiva o un gráfico. Vamos a poner acá cadena alimenticia. Se me ocurre. Y aquí tenemos el texto. Si ustedes se fijan cuando me acerco, miren que este texto aparece con unos cursores tanto en la mitad como en las esquinas. Y si yo me dirijo a esos cursores, yo puedo agrandar o reducir este texto como ustedes están viendo acá. Y fíjense que automáticamente acá esta fuente me está diciendo que este elemento está escrito en la fuente Myriad Pro. Miren que si doy clic acá pues me aparecen las diferentes tipografías que yo tengo montado en mi equipo. Esto variará de acuerdo a las fuentes que ustedes tengan montadas allá. Que es una fuente regular porque esta cuestión puede manejarse en itálica o cursiva como se conoce en otras partes, semibold, bold itálica, condensada, en fin, en este caso es un texto regular. Me aparece la alineación, es decir, alineado a la izquierda, al centro y a la derecha. Y me aparece el tamaño en puntos. Fíjense que en este caso es un tamaño arbitrario porque yo lo aumenté muy libremente. En este caso yo también tengo acá diferentes puntajes, es decir, tamaños de letras establecidos desde el inicio. Entonces en este caso, básicamente lo que vamos a hacer es poner acá un tamaño de 24 puntos, podríamos también ponerlo de 36, de 48, en fin. Recuerden que para devolverme una vista completa de esta página, simplemente le doy doble clic a esta herramienta y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esta cadena alimenticia de esta forma, si les parece bien. Aquí por favor discúlpenme los profes de biología, de ciencias naturales, si estoy cometiendo exabruptos, pero básicamente lo que intento es explicarles. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues hombre, voy simplemente a importar imágenes de la web para meterlas en este cuadro y tal vez poner un texto X. Aquí dentro de este cuadro podríamos poner un texto X. Permítanme, yo voy a darle clic a esto que ustedes están viendo acá y voy a empezar a escribir acá, oprimo la tecla Enter. Esto es simplemente un ensayo, es mostrándoles lo que puedo hacer con este software, ¿vale? Por favor, créanme que ese es el texto que necesito poner ahí. Por favor, créanme y discúlpenme.
Y vamos a tomar estos elementitos que tengo, este otro elemento que tengo acá y vamos a apartarlo un poquitín, vamos a ponerlo acá y vamos a importar, vamos a colocar una imagen que hemos descargado de la web. Entonces vamos, en este caso yo tengo abierto aquí este navegador que es Firefox y vamos a poner cadena alimenticia. A ver qué nos bota. Aquí en herramientas de búsqueda, vamos a ver, discúlpeme, vamos a ir primero a imágenes. Y aquí en herramientas de búsqueda vamos a decirle que me traiga una imagen de tamaño mediano. Perfecto. Y vamos a traer esta imagen que ustedes están viendo acá. Tengo que hablarles en la clase de lo que son los derechos de autor en la web. Aquí en este caso voy a decirle ver imagen. Y aquí tenemos esta diapositiva, esta foto. Voy a darle clic derecho y voy a decirle guardar imagen como. Este es el camino correcto. Fíjense, si yo hiciera esto, si yo hiciera lo contrario, es decir, si yo cuando estoy viendo la diapositiva doy clic acá y le digo guardar imagen, me va a guardar una imagen muy pequeñita y en una resolución bastante deficiente. Entonces en este caso voy a pedirle que me deje ver la imagen al 100%. Ahora si le doy clic derecho y le digo guardar imagen como. En este caso voy a guardarla en el escritorio, estamos haciendo un ensayo. Cadena alimenticia.jpg, voy a decirle guardar. Perfecto, allá la descargó. Y aquí en Illustrator, en File, vamos a encontrarnos con, en el menú Archivo, en el menú File, vamos a encontrarnos con esta opción que se llama Place, colocar. También en otras partes, dependiendo de quién haya traducido el software, pueden encontrarse con ese término, con importar, pero casi siempre aparece como colocar. Entonces en este caso le decimos Place y vamos a buscar nuestra imagen. Perfecto, está en el escritorio y se llama cadena alimenticia. Fíjense, aquí está y le decimos Place. Y aquí está nuestra imagen. Fíjense que trajimos una imagen de tamaño mediano que nos permita realizar este gráfico que ustedes están viendo acá. ¿Vale? Ahora, si en un momento dado quisiéramos, voy a coger este texto y voy a quitarlo, básicamente era para mostrarles el manejo del texto inicial, un manejo de texto muy sencillo. Podemos tomar esta imagen, voy a reducirla. ¿Cómo reducirla proporcionalmente? Fíjense, en la esquina, cuando la selecciono y en la mitad me aparecen unos cursores, oprimiendo la tecla Shift, yo amplío o reduzco esta imagen de forma proporcional, sin que pierda las características. Si lo hiciera sin oprimir la tecla Shift, miren que yo lo que estoy haciendo es deformar la imagen. Entonces en este caso comando Z para devolverme y vamos a reducir la imagen de forma proporcional. Puedo irme en un momento dado a la web y buscar acá cadena alimenticia. Perfecto, cuando miremos InDesign en un momento dado veremos cómo generar un hipervínculo para este tipo de cuestiones. Y voy a seleccionar esta primera definición, insisto es un ensayo, y voy a tomar este texto que ustedes están viendo acá, lo voy a seleccionar, lo voy a copiar y voy a venir acá a Illustrator y voy con la herramienta de texto, no voy a hacer clic, voy a hacer este marco que ustedes están viendo acá. Y eso me va a permitir colocar el texto dentro de ese marco que acabo de poner. Comando B de vaca, es decir, pegar, y ahí tenemos ese texto, ¿vale? Si hago clic dentro de ese texto o le digo comando A, si ustedes se fijan, yo puedo seleccionar todo ese texto. Miren que aquí me aparece un cuadradito con un signo más en rojo que me está indicando que yo tengo más texto acá por ubicar. Doble clic a la herramienta de la mano y lo que voy a hacer es decirle que no esté en 36 puntos, sino que esté, por ejemplo, en 12 puntos. Toda esta parte del tamaño de las letras, ese tipo de cuestiones se las voy a explicar en clase. Aquí en este caso no le voy a decir 12 puntos, sino voy a decir 21 puntos, creo que es mucho, 18 puntos y fíjense, aquí tenemos, en este caso, el texto y tenemos también la diapositiva que hemos importado acá. ¿Vale? Se me ocurre que este podría ser uno de los tantos o de miles usos que ustedes tienen para utilizar Illustrator. Y por ejemplo, esta diapositiva perfectamente podríamos ubicarla en el blog. ¿Qué tenemos que hacer acá? Lo primero es salvar nuestro archivo. Fíjense que aquí en el menú File
tenemos este comando que se llama, el atajo es comando S, y es salvar, como en todos los otros softwares. Aquí en el escritorio voy a salvarlo como cadena alimenticia. ¿Sí? Punto ahí, punto Adobe Illustrator, es la extensión que me genera, ¿vale? Pero yo también podría generar desde acá un PDF para poder subirlo a ese blog que ustedes están viendo acá. Podría generar también un JPG en un momento dado. Si les parece, hagamos el ensayo de poder exportarlo. Lo primero que vamos a hacer es salvar este archivo como un Adobe Illustrator. Entonces voy a decirle aquí, guardar, y fíjense que aquí arribita me aparece ya el archivo con el icono. Aquí me está preguntando qué versión. Yo en mi equipo tengo montada la versión CS5.5, es la misma que tenemos allá en el aula. Voy a decirle OK. Por favor, dejen esto tal cual como aparece acá. Nos es transparente en este caso. Le decimos OK. Y ahora sí, tenemos el archivo de Adobe Illustrator con el cual podemos salvarlo en diferentes formatos o exportarlo para la web. ¿Vale? Aquí se está demorando un poquitín porque tengo pues abiertas varias aplicaciones, pero sobre todo la aplicación QuickTime, que es la que me permite hacer este screencast, esta captura de pantalla, este video tutorial. Fíjense que aquí el archivo ya me aparece con el icono de Adobe Illustrator y con cadenaalimenticia.ai, que el modelo de color de este archivo es CMYK. Recuerden que también podría ser RGB. ¿Qué puedo hacer yo con este archivo? Voy a dejarlo acá porque si ustedes se fijan, este es como el archivo nativo, es decir, este es el archivo. Fíjense que estoy seleccionando las diferentes partes y el día de mañana yo podría editarlas. Por ejemplo, yo podría decirle a este texto que no sea negro, discúlpenme, que sea por ejemplo de este color morado. Sí, aquí lo que hice fue ponerle líneas, o no es lo que quiero. Voy a decirle que sea negro, pero que por ejemplo sea en otro tipo de letra. Por ejemplo, que sea en esta que ustedes están viendo acá. No me gusta, comando Z. Yo podría hacer todas esas variaciones, podría mover la fotografía, podría poner otro texto acá, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Entonces es importante tener el archivo nativo con todas las partes que nosotros estamos utilizando. Pero ¿qué puedo hacer acá? Fíjense, podría decirle, por ejemplo aquí en File, que me exporte, que me salve el archivo para la web y para dispositivos. Cuando le decimos esto, yo tengo estas opciones que ustedes están viendo acá. Por ejemplo, tengo una diapositiva que es un JPG. Como les expliqué allá en clase, el JPG es un archivo que tiene una resolución en un momento dado bastante pequeña. Fíjense que en este caso tengo 171,7K, es decir, esta cuestión es muy pequeñita para lo que se maneja hoy en día y esta diapositiva está más que perfecta para lo que yo la necesito. Vamos a salvar esto como un JPG y como un PDF y vamos a ver las diferencias. Entonces, en este caso, JPG máximo, voy a decirle salvar. ¿En dónde? Pues en el escritorio. Y aquí quedó, perfecto. Ahora vamos a decirle file, salvar como, en este caso, fíjense que este archivo ya es un archivo de Adobe Illustrator, voy a decirle salvar como y vamos a salvarlo como un PDF, que es Portable Document Format. Entonces en este caso, vamos a decirle que esté en el escritorio, le decimos guardar. Y aquí me va a aparecer, por ejemplo, estos diferentes presets, estas diferentes formas de salvar el archivo como PDF. Yo les sugiero esta que aparece acá. Hay varias que podríamos utilizar, por ejemplo, Smallest File Size, que es la dimensión más pequeña de archivo, o PDF X1A2001. Yo les sugiero esta que tiene bastante buena resolución. Pues allá en clase les explicaré qué tiene que ver esta cuestión. Esta que aparece acá que dice High Quality Print hace que el archivo quede muy pesado. O Press Quality también, es decir, calidad de impresión. Entonces, en este caso, PDF X1A2001 es bastante bueno. Y listos, no es nada más lo que tenemos que hacer. Aquí me gusta activar esta que ustedes están viendo acá que dice View PDF After Saving, ver el PDF después de salvarlo. Entonces simplemente le decimos salvar. Aquí le decimos OK, pero básicamente este texto dice que hay algunas características que no podré utilizar de Adobe Illustrator cuando yo convierta este archivo a PDF. No tengo absolutamente ningún problema. Me pregunta que si quiero continuar. Y yo le digo que continúe y aquí lo tenemos. Aquí está el archivo, si ustedes se fijan, como el PDF que nosotros hemos generado. Permítanme, yo cierro esto acá. Aquí está, fíjense, aquí lo estamos viendo en Acrobat, el PDF que hemos generado, ¿vale? Voy a cerrar esto
Y voy a mostrarles algo que tiene que ver con el peso de los archivos, con lo que nosotros hemos generado. Voy a cerrar esto también acá y voy a minimizar la parte de la web. Fíjense, aquí tengo el JPG que yo descargué de la web. Tengo este archivo, que es el archivo de Adobe Illustrator, que se llama cadena alimenticia. Tengo el JPG que creamos inicialmente y tengo este PDF. Voy a tomar todos estos archivos. Miren que yo puedo seleccionar varios archivos en la pantalla con el cursor y voy a decirle, teniendo seleccionados los archivos, comando I. Lo que hago con eso, comando I de iglesia, es pedirle información a cada uno de esos archivos que ustedes están viendo acá. Entonces, fíjense, este cadena alimenticia JPG que ustedes están viendo acá, este fue el que yo descargué de la web. Esto, aquí me está diciendo que la imagen es un JPG y que pesa 30.444 KB, 33 KB en disco, ¿vale? Este archivo que ustedes están viendo acá, el JPG que yo generé con el texto y donde yo le puse el título, pesa 176 KB en disco, muy liviano los dos archivos. Este archivo de Illustrator pesa 2 megas. Fíjense, aquí este archivo es el archivo nativo del programa y está pesando 2 megas versus estos que son bastante livianos. Y el PDF, si ustedes se fijan, pesa 729 K en el disco, ¿vale? Pero el PDF pues tiene una ventaja grandísima y es que lo podemos ver en cualquier plataforma. Este PDF también podríamos volver y abrirlo en Illustrator en un momento dado, pero si ustedes se fijan, esta opción, el PDF que nosotros hemos generado, véanlo, el PDF que nosotros hemos generado ya con el texto y toda la cuestión, el JPG, discúlpenme, es muchísimo más liviano y tal vez sea la mejor opción que nosotros tenemos para manejar una diapositiva realizada en Illustrator en la web. Perfecto. Voy a cerrar esto que ustedes están viendo acá y pues este es el intro para el software de Adobe Illustrator. Fíjense que aquí al final pues básicamente yo lo que hice fue cerrar el archivo y vuelvo para abrirlo de nuevo en un momento dado. Aquí podría decirle Open Recent Files. Y si ustedes se fijan, abrir archivos recientes y miren que aquí aparece cadena alimenticia o simplemente podría venir aquí al escritorio, buscar el archivo que es .ai y darle doble clic y abro ese archivo que hemos generado acá. ¿Ok? Esto es todo por el momento. Muchas gracias. Hasta luego.